definitivamente. Ahora, justo diste un punto. Te ha tocado narrar a los equipos más importantes de los últimos años. Y te tocó narrar en el 2019 una final en la que yo me emocioné porque soy tu amigo. Cuando veo, le va a tocar el penal de Bangioni a Toño en el Azteca, y si lo mete Bangioni, Rayados va a salir campeón y ese gol va a ser histórico. Y te tocó. Sí. Pero platícame cómo fue, cómo sentiste, porque tú eres un apasionado y sabías que, pues tú sabes que la narración icónica es la del último gol o la del momento en el que se declara campeón. Porque estabas compartiendo micrófono con Francisco Javier González, si no me equivoco. Ajá. Y se van dando los penales y puede que te toque o puede que no. ¿En qué momento dijiste, me va a tocar el histórico? Pues mira, ¿o no lo pensaste? Es casual porque te platico, la final de Se va a penales. La final de Navidad Tigres América Sí. fue al revés. A mí me toca porque va en el orden. O sea, el que narra el primer tiempo empieza narrando el primer penal. Así está. Digo, es una regla no escrita, así lo hacemos. Se puede cambiar, pero normalmente se hace Normalmente así fue. Y en la final de Navidad a ti te toca el gol del empate, ¿no? En los tiempos extras. Exactamente. Me toca el gol de Dueñas, el gol del empate, y ahí me tocan los del América. Y digo, bueno, o sea, siempre te imaginas que una final o una serie de penales se va a resolver con el que mete el penal de la victoria. Y yo dije, si me toca lo del América, híjole, pues me gustaría que me tocaran los de Tigres, porque pues estoy en el estadio de Tigres, el ambiente está a favor de Tigres, y me tocan los del América, y resulta que lo decisivo pues fueron las atajadas de Nahuel. Y te tocó la pues tajada del me penal. tocan las tres, los tres que paran Nahuel, entonces me toca el penal que da la victoria a Tigres, pero no fue un penal anotado, sino fue un penal fallado. Y en el de América Rayados es diferente. Esa final tuvo varias condiciones. Fue a final del 2019, en ese año falleció Mario Castillejos, un mes y medio después fallece mi papá. Sí, recuerdo. Entonces esa final tenía muchas emociones guardadas en ese momento. Mario declarado Rayado. Sí, claro, él toda la vida, por su papá y todo, pues muy cercano a Rayados, y yo me imaginaba, le hubiera encantado a él estar ahí. Quien le va a un equipo que no es el América, ¿cuál es su sueño? Pues que su equipo le gane una final al América en el Azteca. Claro. Y Rayados lo estaba logrando. Pero fíjate, los entornos son diferentes, porque no es lo mismo narrar en el estadio de Tigres, con todo el estadio lleno de Tigres, que Tigres es campeón, a narrar en el Azteca, con todo el estadio lleno de americanistas, que Rayados es campeón. O sea, tú puedes sentir lo mismo en el interior, pero el entorno, al narrador lo mueve el entorno. O sea, yo no narro igual un partido con un estadio vacío, un partido desde una cabina en el centro de la Ciudad de México, y un partido que se está jugando en otro lado, a estar en el estadio, o cuando el que gana es el rival y deja callado a todo el Estadio Azteca. O sea, son emociones diferentes. Yo creo que el narrador absorbe la emoción del entorno, a veces para bien y a veces para mal. Llegan los penales y Francisco Javier González, que tampoco es abiertamente americanista, estaba compartiendo narración contigo. ¿Quién decide cómo empieza la tanda? ¿Cómo narramos? Como narrar. Yo empecé narrando el primer tiempo, entonces yo empecé con el primer penal y él el segundo penal. Entonces, pues fue suerte. Y en el momento que falla América y que sabías que Bangioni, ¿qué sentiste? No, pues olvídate, haz de cuenta que lo iba a tirar yo. Vamos a compartir acá. Hay un video que vamos a compartir acá donde pues tú estás en los palcos de transmisión del Estadio Azteca y te paras, te pones de pie, claro. Y empiezas a sentir que podría ser el momento, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sentías como si tú lo fueras a tirar? Claro, el mismo nerviosismo de hacerlo bien. Yo no soy de planear lo que voy a decir, o sea, la emoción me va llevando. A veces meto una frase, a veces no, a veces nada más digo gol. No planeo lo que voy a decir, pero sí estás consciente que es un momento importante. No puedes dejar de pensar que lo que digas ahí va a quedar para la historia. La frase que tú digas, el día que repitan ese gol, pues es lo que va a quedar. Entonces tienes que estar acorde a la situación, tienes que estar acorde al momento. Y yo, la verdad, en ese momento sí pensaba en la afición regia. O sea, yo pensaba en esa persona que no estaba en el Azteca, que estaba en su casa, que estaba nervioso con la familia, que le iba a Rayados y que estaba deseando que Bangioni metiera ese gol. Entonces, te tratas de identificar en ese momento, y ahí sí, no lo Rayado, pero sí lo regio. O sea, me sale lo regio de decir, pues yo ahí al final estoy representando de alguna forma a la afición regia que no pudo venir al Azteca y que nos está viendo en su casa, ¿no?
y esa narración quedó histórica, porque después vienen las tomas del Turco Mohamed en llanto, porque le había prometido a su hijo que ya no estaba en este mundo, el salir campeón. Venía lo de Mario, que era un año que normalmente cuando un ícono se va es como que una motivación extra, claro. Que había pasado con Rayados, incluso con Toño de Nigris en su momento, y ahora Sí. con Castillejos, que también había fallecido. Y con esto vamos también ya cerrando esta entrevista, que de verdad nos llevaríamos horas, porque aparte el señor y yo no nos cansamos de vernos y de platicar. Sí, y siempre tenemos algo nuevo. Y siempre sale algo nuevo que platicar. Toño, vimos hace poco que tuviste un acercamiento con André Pierre Gignac, que era un hombre que le habías narrado los goles históricos en Tigres, que le habías narrado prácticamente los primeros partidos desde su llegada, pero nunca habías tenido la oportunidad de estar con él. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuál es la anécdota más impresionante que pudiste tener con un futbolista que no te que si no lo hubieras vivido tú, no la creerías? O sea, porque él te regaló la camiseta, claro. Y salió de él decir, Sí. te regaló la camiseta, Sí. con la que marqué el gol y demás, y la tienes tú como un verdadero trofeo. Sí, sí. Pero ¿cuál es la anécdota que tú dices, la viví con este futbolista y de verdad, si no la hubiera vivido yo, no se la creería a otra persona? Fíjate, ahí te comento rápido dos cosas. Lo de Gignac para mí fue muy importante porque, bueno, Gignac es Gignac, no importa Sí. si le vas a Tigres, a quién le vayas, Gignac. Si le vas a O Cruz sea, Azul, a la América, está fuera de discusión lo que representa. Y yo tenía 8 años y medio en ese momento de que él llegó a la ciudad y yo nunca había hablado con él. Ni siquiera cruzado una Nada, palabra. ni hola, ni nada. Yo no soy de buscar mucha cercanía con los jugadores, porque la naturaleza en su trabajo, pues es en ocasiones criticar. Sí. Entonces, te da más imparcialidad. Pues si yo soy amigo de un jugador, me llevo con él, me toma las llamadas, pues ya empiezas a generar un compromiso. Entonces trato de no tenerlo. Y con Gignac no lo había tenido, se dio casual, me lo encuentro en un día de prensa, lo saludo ahí por primera vez y él estaba por meter el gol 200 y le digo yo, oye, el gol 200, pues mételo aquí para que me toque narrar. Yo le he narrado, pues no los he contado, Pues pero narraste tan solo la mitad de perdido de pues, los 200. tan solo el que superó a Tomás Boy. Exactamente, en Pumas, me Sí. tocó en el estadio de Pumas. Entonces le digo, fíjate, te he narrado todos, o sea, la mitad o más de los goles que has narrado, que has anotado en México. Le dije, pues a ver si el 200 lo metes aquí. Total que no nos toca y me dice, bueno, pero el 201, donde lo anote, te doy la playera. Y lo anotó en Canadá, lo anotó en la CONCACAF, en Canadá. Y lo que me gustó es que no te la hizo llegar, o sea, te la dio personalmente. Sí, él cuando termina el partido, me dice la gente de prensa de Tigres, dice, llegó Andrés sin playera, la playera la traía en la mano, porque yo les dije, oye, ¿es la que usó? O es nomás... O nada más me la mandó a hacer. Sí, me dice, no, llegó con la playera en la mano, me dice Alejandro Garza de prensa, me dice, y al entrar al vestidor, sí me la aventó, me dijo, para Toño. O sea, lo traía presente. Entonces Alejandro le dice, oye, pues dásela tú. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo una semana después que ya regresaron a la ciudad y me la entregó. Ese es un momento histórico. Es la única playera que yo tengo de un jugador que la haya usado y que la firmó y que me la dio. O sea, es la única playera en 40 años de carrera. No tengo ninguna. Tengo muchas camisas compradas o de las que te manda el club de regalo, pero que un jugador la haya usado, se la haya quitado y es para ti, es la única playera que tengo. Órale. Entonces es muy significativa. Yo creo que la anécdota más importante, estaría larga de platicarla, pero les doy un resumen muy, muy sencillo. Es la vez que yo entrevisté a Hugo Sánchez, que de ahí se desprende toda una conferencia que, como mencionabas al principio, que doy en general en empresas, pero muy en particular ¿no? con chavos que están en la etapa de entrar a su carrera, de elegir su actividad profesional, porque yo me propongo entrevistar a Hugo Sánchez cuando él jugaba en España, un día que iba a venir al Azteca a una final América Pumas, te estoy hablando antes del Mundial de Italia 90, por ahí del 88, y yo digo, pues lo quiero entrevistar. Yo no sabía si lo iba a poder ver, si me iba a atender, si me iba a hacer caso. Total que le hago una entrevista en el centro de la cancha del Estadio Azteca, 100,000 personas, digo, no me estaban viendo a mí, ¿verdad? La entrevista era privada, pero ahí empecé la entrevista, pero me gana el nervio. Entonces lo que yo le iba a preguntar es si él se iba a naturalizar español para jugar el Mundial de Italia, porque México había sido eliminado del Mundial por la falsificación de las actas de nacimiento. Los cachirules. Pues al no ir México no iba Hugo. Pero en ese tiempo todavía se podía naturalizar de otro país, aunque yo hubiera jugado con México. Luego se cambió la regla. Creo que eso me sirve. No es quizá ni la entrevista más importante de mi carrera, pero sí es un momento muy importante de mi vida profesional porque me motivó a saber que siempre puedes luchar cuando parece que todo lo que tienes alrededor es adverso.
La verdad es que eres un ejemplo, siempre te lo he dicho, la humanidad que tienes, la humildad con la que te manejas, la verdad es que todo lo que has logrado eres ejemplo para muchos de los que estamos hoy en los medios de comunicación y de los que vienen en camino, porque también es un medio que tú sabes que se renueva cada rato, pero de verdad es que la forma en la que haces las cosas, la forma en la que te actualizas, la forma en la que siempre tratas de estar a la vanguardia en base a, desde tu trinchera, con tus redes sociales, en tus espacios en televisión, en radio, estás en streamings también, te invitan a una entrevista virtual y estás puesto en un espacio como estos sin necesidad en un espacio que te da la agenda de lo que vienes a hacer acá. De verdad que muy agradecido siempre contigo en la vida de que me hayan cruzado con un hombre tan profesional y tan humano. De verdad que me siento muy privilegiado de contar con tu amistad, porque sí, la verdad es que eres una persona que aporta mucho a la vida de los demás. Gracias, Toño, por haber estado con nosotros.